Dice la palabra del Señor, Esdras 9, verso 1 al 6. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar para que esta palabra del Señor llegue a cada corazón, a cada vida. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Ore por mí en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, que ha sido leída y que ahora va a ser predicada por tu siervo. Da gracia, da sabiduría, revelación, iluminación, inspiración a tu siervo para transmitir tu palabra. Alimenta esta iglesia preciosa, toca el corazón de cada uno de nosotros. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscar tu rostro, es tiempo de humillarnos en tu presencia. Señor, hay una cantidad de amigos que están oyendo tu palabra. Ellos necesitan salvación. Señor, transforma sus vidas con el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra que hemos leído en el libro de Esdras es una palabra que hoy nos llama a humillarnos en la presencia del Señor. Y este mensaje que quiero compartir con todos ustedes lo he llamado Esdras, el intercesor. La Biblia dice que Esdras era un sacerdote, era un escriba, diligente, conocedor de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y Esdras se dedicó a estudiar, a obedecer y a enseñar la palabra de Dios al pueblo. Esdras fue uno de los hombres que regresó del cautiverio de Babilonia y tuvo un ministerio muy importante en el pueblo de Israel. Un ministerio de restauración espiritual. Un ministerio de conducir al pueblo de nuevo a la presencia de Dios. Y cuando uno lee este capítulo 9 de Esdras, encuentra en este hombre de Dios un amor por el pueblo de Dios
un amor sobre todo por el Señor, pero también encuentra en él una angustia, una tristeza, porque el pueblo ha pecado, porque el pueblo se ha apartado de Dios. Y entonces esta escritura dice que los príncipes vinieron a Esdras y le dijeron que el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se habían separado de las tierras, de las naciones paganas, los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos. Y peor aún, estaba el pueblo de Israel haciendo las mismas abominaciones que esos pueblos paganos cometían. Y más grave todavía, el problema moral y espiritual que se dio en esa ocasión fue que el pueblo de Israel se mezcló con los pueblos paganos, con los pueblos de la tierra. Los primeros en mezclarse fueron los dirigentes del pueblo, fueron los gobernantes, fueron los príncipes. En la palabra del Señor, entonces nos dice que no se podía emparentar con esas naciones. Usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 7, verso 3. No emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. En Éxodo capítulo 23, verso 32 también lo dice. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En Éxodo 34, otra vez vuelve a decirlo la palabra del Señor. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues yo el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con ellos. Y dice que fornicarán en pos de sus dioses, los invitarían a comer, a adorar esos falsos dioses. A comer porque en ellos hay unos cultos idolátricos de prostitución, todo eso desviando el corazón del pueblo hacia la idolatría. Esto entristeció a Esdras de tal manera que cuando él escuchó esto, rasgó sus vestidos, su manto, arrancó el pelo de su cabeza, de su barba, y se sentó angustiado en extremo. Junto a él se juntaron los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de lo del cautiverio. Y Esdras junto con ellos, Esdras estuvo muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esto nos dice que Esdras entró en un tiempo de humillación, en un tiempo de ayuno. Esdras entró en un tiempo de clamor. Iglesia de Cristo Jesús, este tiempo de cuarentena y el tiempo que nos resta aquí en la tierra antes que el Señor arrebate su iglesia, debe ser un tiempo de humillación, un tiempo de clamor, de oración, de intercesión.
un tiempo para aprovecharlo y santificarnos, obedecer más la palabra de Dios. Lo que vivió el pueblo de Israel en el tiempo de Esdras, está viviendo la iglesia hoy también. Porque encontramos una buena cantidad de personas, hombres y mujeres en el seno de la iglesia que se han contaminado haciendo alianzas, juntándose con personas incrédulas en matrimonio. En matrimonio se han unido y esto desagrada al Señor. El pueblo de Israel pecó y Esdras comenzó a confesar el pecado. Esdras capítulo 9, verso 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado por nuestras iniquidades. Nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, y la vergüenza cubre nuestro rostro como hoy día. Fíjese bien, hubo unas consecuencias por haber dejado a Dios, por haberse ido a la idolatría, por haber hecho alianzas con los paganos. Hay consecuencias por el pecado. Allá empezó una situación difícil: cautiverio, espada, robo, vergüenza, humillación. Y es lo que encontramos hoy en un sector de la iglesia que, conociendo la palabra de Dios, conociendo el evangelio, no lo han obedecido y se han ido en pos de otras cosas. Esto desagrada a Dios en gran manera. Nosotros, los que estamos en Cristo, es tiempo de elevar este clamor de oración, de intercesión, de búsqueda del rostro del Señor. Oh, que el Señor santifique su iglesia, que el Señor santifique nuestras vidas, que el Señor purifique a su pueblo. Este tiempo de cuarentena, está bien que usted comparta en familia, que usted se integre con ellos, que usted tenga tiempo para ellos, pero sobre todo que este sea un tiempo para buscar la presencia de Dios, el rostro del Señor. Esdras confesó ese pecado y dijo: ahora por un breve momento, Esdras 9:8, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Escuche bien, que habla de un remanente libre. En los días de Esdras había un remanente libre. Y ese remanente libre entró en un tiempo de oración, de ayuno, de clamor. Dirigidos por Esdras, buscaron el rostro del Señor. La iglesia de Cristo Jesús hoy sobre la tierra es el remanente libre, porque hemos sido libertados por Cristo Jesús. Hemos sido libertados por la verdad del evangelio. Cristo Jesús lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad tiene nombre propio. La verdad se llama Jesús de Nazaret. La verdad de Cristo es la única que puede libertar y puede salvar. Somos nosotros hoy un remanente libre. Y dice: para darnos un lugar seguro en su santuario.
Allá estaban hablando de un santuario terrenal. Nosotros hablamos de un santuario celestial. Hablamos de la presencia de Cristo Jesús. Ahí está nuestro refugio. Y dice, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Allá para ellos fue un poco de vida física. Volviéndose a Dios iban a tener vida espiritual. Para nosotros en Cristo Jesús es vida abundante, es vida eterna, es vida espiritual. Estando nosotros en la libertad que Cristo nos ha dado, busquemos su presencia. Esdras se humilló ante el Señor y dijo, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Allá estaban restaurando el templo, restaurando las ruinas, reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y estaban pidiendo protección. Nosotros en Cristo Jesús somos restauradores, somos edificadores, llamados a levantar ruinas antiguas, llamados a levantar gente desolada. Allá estaban arruinados, estaban destruidos porque pecaron. Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyó los muros, se llevó los tesoros y se llevó la gente cautiva a Babilonia. Hoy alrededor nuestro hay una cantidad de gente que está destruida, que está arruinada por el pecado, por el enemigo de nuestras almas, el Satán. Hay gente que está destruida por las drogas, están destruidas por el licor, están destruidas por la prostitución. Hay gente que está destruida en el error, en el engaño, en satanismos, en falsas doctrinas, en las tinieblas. Y nosotros somos edificadores, llamados a edificar sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesús el Cristo. Como está escrito, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuche bien, solo Jesús, principal piedra, roca del ángulo, roca de fundamento, sobre la cual podemos edificar las vidas de aquellos que ya somos salvos y los que han de ser salvos por Cristo Jesús. Esdras, capítulo 9, verso 10, comenzó a clamar y a decir, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Escuche bien, Israel estaba rodeado de naciones que habían contaminado la tierra con su inmundicia. Alrededor nuestro, la iglesia, ese remanente libre, ese remanente que tiene vida, ese remanente que ha sido alumbrado por la luz de Cristo, ese remanente alrededor está rodeado de inmundicia, de pecado. Hay ataques que vienen
que quieren destruir, que quieren hacer mucho daño. Y algunos se han contaminado con esas abominaciones. Algunos se han contaminado con el pecado afuera. Y Dios nos está llamando en este tiempo a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir en consagración, a vivir en clamor, a buscar su rostro. Y entonces viene aquí la corrección que Esdras, inspirado por Dios, quiere darle al pueblo. Fíjese bien en el verso 12. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Escuche bien, la obediencia a la palabra de Dios nos hace fuerte. La obediencia a la palabra de Dios nos trae bendición. La obediencia a la palabra de Dios nos preserva en el camino que quiere. Esto es lo que el Señor quiere, obediencia de parte nuestra. Obediencia es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Lo que el Señor quiere, obedecer la palabra de Dios, que cada uno de nosotros obedezcamos su gloriosa palabra. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, escuche bien lo que hay allí. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6 y el verso 14, nos está diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesús. El Señor nos está llamando a santificación. Cada uno de nosotros debemos reflexionar qué nos ha contaminado, con qué nosotros hemos fallado a Dios. Debemos rectificar nuestros caminos. Debemos enmendar nuestros errores. Debemos arrepentirnos. Debemos buscar al Señor, volvernos a Él, porque el Señor viene a levantar su iglesia muy pronto. Iglesia, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor viene a llevarse su pueblo. No vivamos más en desobediencia, no vivamos más en pecado. Qué triste para aquellos jóvenes de la iglesia que se han ennoviado con inconversas. Qué triste para aquellas niñas de la iglesia que se han ennoviado con inconversos. Eso no le agrada a Dios. Eso provoca consecuencias.
es pecado. La razón por la cual Dios castigó a Israel es porque se apartaron de Él y se fueron en pos de dioses falsos. Esas alianzas Israel con pueblos paganos hicieron que se fueran a adorar falsos dioses. Las alianzas entre un cristiano y un inconverso, alianzas de matrimonio, alianzas de noviazgo, no agradan a Dios, no agradan a Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Es tiempo de arrepentirse. Regresando a Esdras, el capítulo 9. Entonces encontramos aquí en esta palabra, fíjese bien, en el verso 13, Esdras 9:13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido y a causa de nuestras malas obras y de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Escúchelo bien. Uniones entre incrédulos, creyentes con incrédulos, indigna al Señor. Uniones entre personas que no quieren saber nada de Dios, que desprecian a Dios, porque se han enamorado, porque se han dejado conquistar, no agrada a Dios. Indigna a Dios. En el verso 14, en el verso 15 dice, oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Escuche bien, el pecado nos impide estar delante de Dios, porque el Señor es santo. Por eso Él lo dice a través de su palabra en numerosos pasajes, sed santos porque yo soy santo. Él quiere una iglesia santa. Él quiere una iglesia apartada del pecado. Él quiere una iglesia consagrada solo a Él. Él quiere una iglesia gloriosa. Por eso Él hizo su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Por eso Él proveyó todo para la redención, para la purificación, para la santificación de su iglesia. Y Él quiere que vivamos en esa santificación. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? En los días de Esdras nos lo revela Esdras capítulo 10, el verso 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Qué es lo que el Señor quiere de su iglesia en este tiempo? Que su iglesia entre en un tiempo de clamor, en un tiempo de lloro, en un tiempo de arrepentimiento, en un tiempo de consagración. Vamos a humillarnos delante del Señor, vamos a derramar delante de Él nuestro corazón, vamos a derramar delante de Él nuestra alma. Iglesia de Cristo Jesús, en Versalles y en todo lugar donde es invocado el nombre de Jesús, vamos a volvernos al Señor de corazón. Verso 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Escuche bien, mientras la iglesia de Cristo está aquí en la tierra, hay esperanza para el pecador.
Hay esperanza. Otro pasaje de la Escritura lo dice. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Fíjese bien, esta pandemia mundial va a barrer, va a llevarse a quien tenga que llevarse. Oh, vamos a entrar en la presencia del Señor. Él puede guardarnos, Él puede protegernos. Y si no lo hace, somos de Él. Pero vamos a obedecer, vamos a escondernos en nuestros hogares, vamos a escondernos en Cristo Jesús. Y si Él nos permite pasar de esto, vamos a buscar al Señor, vamos a predicar su palabra con mayor pasión para que la gente sea salva. Dice más la palabra del Señor en Esdras capítulo 10. El pueblo se arrepintió, el pueblo se convirtió al Señor, confesaron su pecado y la Escritura dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que se endurece caerá en el mal. Oh hermano que se ha apartado del Señor, hermana que se ha apartado del Señor, no se endurezca para que no caiga en el mal, para que su alma no se pierda. Conviértase al Señor, arrepiéntase al Señor, vuelva a Él. Usted, amigo que escucha la palabra del Señor, no endurezca más su corazón. Busque al Señor de verdad, entregue su vida al Señor de verdad. El pueblo respondió de esta forma ante la palabra transmitida a través de Esdras. Ahora pues, hagamos un pacto con nuestro Dios. Que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y de todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron, o sea, se comprometieron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Es tiempo de entristecernos por nuestros pecados. Esdras entró en oración, Esdras entró en ayuno, Esdras entró en humillación delante del Señor. Esto es lo que el Señor quiere, a esto es a lo que Cristo está llamando a su iglesia en este último tiempo. Vamos a entrar en ayuno, vamos a entrar en oración, vamos a entrar en humillación. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiera toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. 3 días le dieron para reunirse. ¿Qué hizo Esdras durante esos 3 días? Ayunó 3 días. Esdras ayunó 3 días, entró en clamor, entró en humillación. El que no acudiera en esos 3 días para esa reunión que iban a tener, iba a perder su hacienda. Escuche bien, el que no venga a los pies de Cristo en este tiempo, más que perder una hacienda, más que perder una casa, más que perder algo material, es perder el alma. Qué triste para aquellos que por su rebeldía, por su endurecimiento de corazón, no han querido obedecer y van a perder su alma. Se van a perder para siempre. Yo no quiero perder mi alma.
Iglesia preciosa de Versalles, no quiero que ninguno se pierda. Vamos a volvernos al Señor. Vamos a buscar de verdad al Señor. Y dice esta escritura que ese también era excluido de la congregación. Oiga bien, aquel que no obedece a la palabra del Señor es excluido de la congregación de los redimidos, de la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en los cielos, la congregación de los espíritus de los justos. Así lo dice en Hebreos. Y entonces dice aquí, Esdras capítulo 10, verso 9, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que es el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Ahora pues, el verso 10, Esdras 10:10, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado porque tomasteis vuestras mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria al Señor Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Escuche esto, haced su voluntad. Para los que se preguntan, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Es que es tan difícil conocer la voluntad de Dios. Falso. No es difícil conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada en 4 aspectos. Número 1, la voluntad del Señor es buena. Número 2, la voluntad del Señor es agradable. Número 3, la voluntad del Señor es perfecta. Y número 4, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Quiere decir que cada cosa que nosotros hagamos debe ser buena delante del Señor para que sea su voluntad. Tiene que ser agradable, debe producir deleite tanto para Dios como para nosotros. Debe ser algo que ayude a la perfección y debe ayudarnos a vivir en santificación. Si la decisión, si lo que hay que hacer, si lo que la persona, el camino quiere tomar no está enmarcado en estos 4 aspectos, no es la voluntad de Dios. Allá el pueblo fue convocado a hacer la voluntad de Dios. Y fíjese bien que hay algo aquí bien importante en esta palabra gloriosa del Señor. Verso 12, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Fíjese bien, es la misma frase que expresó María, la Virgen María, en Nazaret, cuando escuchó la noticia de parte del ángel que iba a concebir en su vientre. Ella dijo, que se haga según tu palabra. La vida cristiana no debe vivirse conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestra manera. La vida cristiana tiene que vivirse según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. No amolde el evangelio a su forma de vivir. No acomode el evangelio a su forma de ser. Acomódese usted al evangelio. Somos nosotros los que tenemos que moldearnos al evangelio. Somos nosotros los que tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Cristo es el modelo perfecto, modelo de santidad, modelo de obediencia, modelo de humildad, modelo de mansedumbre, modelo de consagración, modelo de oración, modelo de ayuno. Cristo es el modelo
a seguir, el ejemplo a seguir. Y dice más esta escritura, ya llegando al final, Esdras 10:13, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Escuche, la forma de apartar la ira del Señor es arrepentimiento, es buscando refugio en la obra del Calvario, es siendo nosotros lavados, limpiados con la sangre de Cristo. Y dice esta escritura, el verso 15, escuche, Esdras 10, verso 15, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaazaías, hijo de Tikva, se opusieron a esto. Oiga, hubo unos desobedientes que se opusieron. Habrá gente que va a decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, no quiero. Qué triste, su alma se va a perder. Y yo quiero decirles en el nombre del Señor Jesús, yo no predico el evangelio para que a usted le guste. Yo predico el evangelio de Cristo Jesús para que usted se arrepienta, se convierta y se salve. Esdras 10, verso 16. Así hicieron los hijos de Israel, los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por su nombre se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre este asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. O sea que hubo un tiempo en que el pueblo dedicó a confesarse, a apartar a las mujeres extranjeras, y ahí aparece una lista de todos ellos. Entonces, ¿cómo termina el libro de Esdras, el capítulo 10? ¿Cómo termina el libro de Esdras? Termina con arrepentimiento, termina con obediencia a la palabra de Dios, termina con la gente apartando de entre ellos a los paganos con que se habían mezclado. Termina con una renovación espiritual. Dios quiere eso para su iglesia. Renovación espiritual, fortaleza, bendición, santificación. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra.